Buenas tardes, Leidel Ramos por acá. Ayer tuve un día súper que vaya, fuera de lo normal, que me impidió incluso hasta hacer un par de videitos de contenido que había preparado. Están por acá, tengo 3 temas. El primero quiero hablar es vergüenza contra dinero. A muchas personas, que ahora voy a mostrar aquí un grafiquito, que son la parte de mi audiencia, le debe sonar este tema. El otro, que es debido a lo que me pasó ayer, que quiero conversar con ustedes, cómo negociar el fin del bloqueo. Y por último, quería hablar de la riqueza de un país. ¿En qué consiste la riqueza de un país? Un tema de economía. Pero decía que ayer fue un día normal, porque yo llegué aquí a este lugar, tuve una emergencia y llegamos aquí como sobre las 8 de la mañana. Y para cambiar una goma que se me explotó en la carretera por el calor que está haciendo, etcétera, etcétera. Y a veces la vida te pone a prueba cuando tú predicas ejemplos de moralidad. A veces la vida te pone a prueba a ver si de verdad tú estás a la altura de lo que tú predicas. Porque yo, si le digo a usted que a mí en Estados Unidos, en un país donde hay tanta abundancia, tantas personas preparadas, tanta capacidad intelectual, en mi caso particular se demoraron 12 horas para cambiarme una goma, usted me va a decir que yo soy un mentiroso. También, como decía, a veces toca improvisar porque se me han dañado ya 2 teléfonos en esta semana. Yo digo que es casualidad, o quizás alguna claria de la UCI ha brincado el charco para acá, como mi perfil es público y se está dedicando aquí, quizás no quiero ser supersticioso, pero bueno, me vino a la cabeza. Y tengo que usar la internet, el wifi conocido, el wifi, y a los lugares donde parqueo, porque mi teléfono, el único que me queda, no se quiere ni de atrás ni adelante conectar a internet. Ya lo chequeé con el proveedor y me va a tocar cambiar el teléfono también, igual que la computadora. Y entonces, para no salirme de contexto, en lo primero que habla esta filosofía que yo estoy practicando, se lo voy a poner aquí abajo, tirar un screenshot, es sobre, no sé si habrá dado tiempo, cómo aprender a controlar y a aceptar. Dice que uno de los principios centrales del estoicismo es la dicotomía de control, articulada por Epicteto. Marco Aurelio reprende esta idea e incita a concentrarse sobre lo que uno puede controlar, sus propios pensamientos, y aceptar sus propios pensamientos y las acciones, y aceptar que lo que no se puede controlar, los eventos externos, ya sean buenos o malos, no vale la pena perder el tiempo en ello. Y me tocó fuerte. Pero lo bueno que sucedió de todo ese contratiempo es que después que nos conectamos al wifi de aquí del local, me pude dedicar a leer una gran cantidad de comentarios que tengo en algunas publicaciones. Y ahí le voy a dejar el dato. Vergüenza contra dinero era el eslogan de la campaña política de la Cuba de 1951, ya que muchos me dicen que yo soy chivato, yo soy chivasista, del señor Eduardo Chivas. Y uno de sus eslogan es que él pretendía parar la corrupción que imperaba en nuestro país en esa época. Era un hombre de muchos principios, y antes de que llegara la elección él no pudo demostrar que el gobierno de la época estaba robando los fondos públicos que se dedicaban a la educación, y como no lo pudo demostrar por sus principios, él se suicidó en una transmisión radial que él hacía. Y ya yo tengo más de 4.300 seguidores, que cualquiera diría, bueno, en aquella época no sé cuánto era el requisito para hacer un partido político, pero la mitad de mis seguidores están en Cuba. El 60 y tanto % son personas cubanas. ¿Por qué le digo esto? Porque esta señora que me escribió ayer me hizo una historia que a mí me tocó vivirla en carne. Y es el proceso que se vive en Cuba a las personas que padecen de insuficiencia renal,
que dependen de ese transporte que le pone el Estado cada uno, un día sí, un día no, para llevarse a hacer la hemodiálisis. Y eso me hizo pensar que algún momento me va a tocar decirle a alguien, si yo quiero ayudar, en este caso que es el siguiente, cómo negociar el fin del bloqueo. Yo tengo una idea, pero en ese caso me va a tocar pedir ayuda porque yo solo no puedo. Las personas más influyentes aquí de la comunidad cubana, los dos influencers más grandes, cada uno tiene más de 500,000 de seguidores que están de este lado. Por ende, esas personas pueden monetarizar con el contenido que crean. Pero la gran mayoría de los 4.300, el 65% de mis seguidores, como dije, están en Cuba. Y por culpa del bloqueo, no yo, porque Facebook o Meta es una plataforma de negocio y está constantemente mandándome mensajes para que yo trate de monetarizar. Pero por cuestiones de bloqueo y cosas así, ellos no le ponen a usted, o no se lo deben poner, me imagino. Si estoy equivocado, por favor, corrígame. Los comerciales esos que pone Facebook debajo de cada publicación, que son por los cuales los creadores de contenido generan ingresos. Y de ese 60 y tanto por ciento de personas que me siguen a mí de Cuba, la gran mayoría son personas de entre 50, aquí va a estar y 65 años de edad, que son las personas que yo defiendo. Para cuando alguien le diga, ¿quién te paga a ti? Le diré, bueno, a mí me paga el pueblo cubano. Yo trabajo para el pueblo cubano, para esa gran mayoría de personas que una vez dieron su esfuerzo, su sacrificio para proveernos a nosotros de un mejor futuro. Y ahora, en mi opinión, porque les voy a explicar en qué consiste la riqueza de un país, en mi opinión están viendo como ese sacrificio fue en vano, porque la juventud que ahora le toca pagar, poner su parte, su aporte de su granito de arena, no quiere trabajar, no quiere cumplir su rol social, independientemente del sistema que haya, para proveer por esas personas. Y me va a tocar a mí sacar la cara. Esa es mi opinión. Yo me acosté, me levanté ayer a las 4 de la mañana, ya para cerrar con el último tema, porque la idea de cómo negociar el fin del bloqueo lo voy a dejar para otro video. Y ya le aclaré lo de la vergüenza contra dinero. Que no se vayan a pensar que porque yo me meto el día entero chachaleando aquí es que mi cuenta de banco está constantemente bombardeada. Muchos de los influencers aquí usan lo que se llama un patrocinador, un sponsor. Por ejemplo, si hubiera una agencia y yo le estuviera aquí y que usted me escuchara dándole promoción a alguna agencia, me estuviera entrando el dinero por ahí. Si yo estuviera pidiendo lo que a veces Facebook me manda a hacer cartelitos y a pedir que me manden donaciones y cositas así, si yo lo hubiera hecho, creo que lo hice una sola vez, las únicas 11 estrellitas que me mandé o que me mandaron, me las mandé yo mismo porque me las mandó mi esposa. Así que más o menos para que tenga una idea por dónde yo vengo. Y desgraciadamente en esta comunidad cubana, no quiero ofender a nadie, pero si usted va a tratar un tema de la salud, un ejemplo de cómo preocuparse por los viejitos, las personas más vulnerables de Cuba, posiblemente ese tema aquí en Estados Unidos, que es el 7% de mi audiencia, no le interese mucho. Pero si yo ahora pongo un video una noticia, por ejemplo, alegadamente que se encontraron a fulano de tal, a Ota A y a Ulta A, dándose un beso en una cama, enseguida tú ves cómo empiezan los combates y Leidel Ramos fuera famoso. Pero no es mi caso, no es mi caso. Entonces, puedo decirle un resumen de un libro que comencé a leer. Cuando yo digo estoy leyendo un libro, señores, que es otro tema que quiero hablar de la educación más adelante, no es que yo me siente, porque ustedes dirán, ¿qué tiempo tiene él para leer tantos libros? Afortunadamente, la internet aquí yo la utilizo bastante y tengo varias formas de aprendizaje. Por ejemplo, los audiobooks. Yo pongo un audiobooks mientras estoy manejando, que es lo que hago, y cada vez que es como si estuviera en una conferencia sentado escuchando por ejemplo, a Marco Aurelio, y cuando hay algo que me llama la atención yo simplemente lo recuerdo, le tiro una captura de pantalla, lo marco, después vengo, lo analizo, y es lo que hice en este caso. Este libro es de economía. Este libro fue escrito en el siglo XIX, ya casi a finales del siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX. Y este libro le ha cambiado la vida a muchas personas, para bien o para mal. En este caso yo estoy haciendo una traducción que no es de mi idioma, porque tengo que contar con la traducción que hizo alguien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el libro fue escrito en alemán, alguien lo tradujo al inglés, yo lo estoy leyendo en el inglés y yo lo voy a traducir al español para comentárselo a ustedes. Y quiero que me pongan ahí en los comentarios, si pueden y son tan amables,
qué ustedes opinan de este tema y si le viene a la mente de quién es la obra para poder mañana tener un debate. El libro dice, yo le hice algunas modificaciones a mi traducción basado en mi forma de pensar. No, por ejemplo, el libro habla de, yo pongo país y él habla de un ejemplo de la nación, cosas así. Dice, la suma del trabajo anual de cada país, ya sea el sistema que tenga socialista o capitalista, eso se lo pongo yo, es la fuente que originalmente la abastece con todos los medios necesarios y todas las comodidades de vida que la nación anualmente consume. En pocas palabras quiere decir que la suma del trabajo colectivo, el esfuerzo que tú hagas para producir bienes y servicios en un país, ¿verdad?, va a ser el fondo de sustento que va a tener para satisfacer las necesidades de esa población. Vamos, como se dijo, se escribió en el siglo, hace varios años atrás, en el siglo XIX, vamos a usar ese país, un país pobre, porque después vamos a hacer el análisis de un país desarrollado. Antiguamente los países pobres, vamos a ir un poquito más atrás, la comunidad primitiva, se especializaban en la caza, la pesca y la recolección. La caza se sustituyó por la cría, la pesca se mantiene siendo la pesca y la recolección por la agricultura. Este señor solamente habla de caza y pesca. Vamos a seguir. Decíamos que la suma del trabajo anual es el que te va a proveer la fuente suficiente por un año para comprar las comodidades de vida de la nación, la cual siempre consistirá del valor total de los bienes producidos por ese trabajo, como decía, o de los que se puedan obtener por el intercambio de ese producto con otras naciones. Vamos a suponer que yo siembro yuca y nosotros comemos yuca, pescado y cazamos codorniz. Si nosotros cazamos suficientes codorniz, trabajamos lo suficiente para cazar suficientes codorniz, sembrar demasiada yuca y pescar o tener suficiente pescado, ese es nuestro producto final, el producto bruto de nuestra producción. Esa es nuestra riqueza. Si nos sobra, nosotros la vamos a intercambiar con otra nación y con este producto vamos a obtener, por ejemplo, lana para taparnos, algo así, para que más o menos entienda la idea. De acuerdo con estos bienes, los que se pueda comprar o el intercambio en cualquier mayor o menor cuantía, el número de personas que van a consumirlo, esta es la relación. Decía, el intercambio de estas otras naciones, los bienes producidos por el trabajo, va a ser de acuerdo con la proporción de estos bienes, lo que se pueda comprar o intercambiar con otra razón en relación con el número de personas que van a consumirlo en una nación. O sea, que si nosotros nada más producimos comida para 100 personas, lo que intercambiemos con cualquier otra nación nos va a dar para abastecer la comida de 10 personas. Las otras 100 se van a quedar fuera y eso va a ser la dependencia de cómo va a estar bien la riqueza que va a tener ese país. Con los medios y mejor o peor abastecida, con los medios y todas las comodidades que puedan disponer. Pero esta proporción debe ser regulada en cada nación por dos condiciones. La primera, las habilidades, la destreza y el buen juicio por el cual el trabajo que se emplea para producir estos medios es ejercido. Y la segunda, por la proporción entre el número de los que aportan al trabajo útil y el de los que no aportan de la misma forma. ¿Suena familiar? O sea, la riqueza va a estar condicionada al número de personas, las habilidades, la destreza y el buen juicio que se use para las personas que van a producir esos bienes contra el número de las personas que los van a consumir y contra el número de las personas que van a aportar el trabajo útil para producir. ¿Suena familiar? Cualquiera que sea el clima, el suelo, clima o extensión territorial de cada nación en particular, la abundancia o escasez de su abastecimiento dependerá en gran parte, mayormente, de la última de estas condiciones. En mi caso yo diría, de la primera de estas condiciones, más que de la última condición. ¿Por qué? Porque quiere decir que si usted tiene 5 personas para sembrar yuca y son especialistas, tienen una destreza
buenísima para sembrar y tienen un buen juicio para saber en qué estación del año van a sembrar, usted de ninguna manera va a producir comida para 100 personas si solo trabajan 5, por muy inteligente que sea. Porque pues vamos a suponer que usted puede capaz, el día tiene solo 24 horas y de las cuales usted va a trabajar 12 y usted pueda sembrar, estas 5 personas, lo buenas que son, pueden sembrar un surco de yuca diario. Solo van a sembrar 5 para abastecer a 100 personas. Esto, por muy inteligente que sea, van a sembrar menos que si 15 personas que no son tan inteligentes aplican el mismo esfuerzo para producir. Por menos que produzcan, vamos a suponer que siembren la mitad, van a sembrar 7 surcos y medios de yuca. ¿Me hago entender? Dice, entre las naciones menos desarrolladas, y esta es la parte que quiero finalizar con ella, de cazadores, pescadores, y yo añadí agricultores, en este caso, cada individuo capacitado para el trabajo será más o menos empleado en realizar trabajo útil y se esforzará lo mejor que pueda por proveer de la mejor manera posible, las necesidades y comodidades de vida para él mismo, al igual que para su familia o grupo social, que sean o muy mayores o muy pequeños o demasiado enfermos para proveerlos por ellos mismos. 60 a 65 años y los niños. Sin embargo, estas naciones son tan miserablemente pobres que se ven obligados a ser reducidos por la necesidad, que terminan a veces eliminando o a veces abandonando a sus infantes, a sus mayores y a los que están afectados por enfermedades persistentes, para que perezcan de hambre o sean devorados por bestias salvajes. Vamos a cerrar ahí. Me parece que ahí ya podemos sacar la conclusión de lo que yo estoy hablando, que país que no trabajan, yo pienso que la relación entre los que están capacitados para trabajar y no quieren hacerlo contra la que lo hacen, siempre va a afectar a los más vulnerables, que son los infantes, los mayores y los que padecen de enfermedades, en este caso, la palabra no la voy a usar, terminales o enfermedades recurrentes, como decir. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Cualquier opinión, cualquier cosa, vamos a seguir con el debate más adelante y vamos a ver cómo resolvemos nuestro problema. Gracias por su tiempo, como siempre nos vemos en la próxima. Los comentarios son bienvenidos, pero por favor trate de usar un poquito el respeto. Yo no le estoy imponiendo mi voluntad aquí a nadie. Esto tampoco es obligado para las personas que no les gusta mi contenido y vengan nada más a hacerme el favor, porque es lo que están haciendo. Gracias.